Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos un día más en UNAPSA Talks. Hoy tenemos la suerte de contar con Laia Casanovas y Leandro de Loredo. Laia Casanovas tiene un recorrido inicialmente como editora larguísimo, que la verdad es que, bueno, extraer títulos de sus trabajos es difícil por la cantidad de trabajos que hay. Y luego también como mezcladora y según me contaba ella misma, compagina ahora mismo ambas labores, no se dedica exclusivamente a mezclar, sino que sigue compaginando la supervisión de edición de sonido y las mezclas. Y bueno, por citaros proyectos recientes que yo creo que son muy interesantes y conoceréis, por ejemplo, Veneno, que seguro que lo habéis visto, El Cid entre series y bueno, películas, por ejemplo, bueno, aunque es una película para Netflix, digo, porque es también muy conocida, me imagino, por todo el mundo Orígenes Secretos, que en ese caso es solo mezcla, ¿verdad, Laia? Ujú. Eso es de mezcla y Bueno, no sé, me podría tirar toda la tarde diciendo alguna cosa de la filmografía. No sé si quieres decir tú algún título que me haya podido dejar, que le tengas no especial. sé, de cada diseño igual Malasaña 32. Malasaña 32, ¿cierto? Que siendo un título de género es interesante por sonido. Bien, y ya está. Y bueno, y por citaros algunas cosas del recorrido de Leandro, pues en su filmografía nos podemos encontrar nombres de directores como Lucrecia Martel, películas como El Clan, que han recibido premios, El secreto de sus ojos, que sonarán, y bueno, y me contaba él que tiene especial cariño de haber tenido la oportunidad y la suerte de trabajar en Tetro, de Coppola, y haber podido formar parte de un equipo en el que estaba gente como Walter Murch, que seguro que ha sido una experiencia para recordar toda la vida y que seguro que no me extraña que suscite preguntas de interés también de la gente un poco. No sé si queréis, si hace falta que rompamos el fuego con algo o queréis empezar a contarnos un poco cómo es vuestro proceso a la hora de abordar las mezclas. El punto de partida generalmente en cualquier mezcla suele ser como la premezcla de diálogos. O en general uno arranca, ¿no?, con una mezcla temporaria, Ujú. donde ya los elementos están como, hay una relación entre las distintas familias de diálogos, ambientes, efectos, folies o efectos de sala, como lo llaman ustedes, y música que ya está planteada. Es muy raro empezar una mezcla con todas las pistas en cero, sin una lógica ordenada desde la edición. Y en general entonces uno ya con esa mezcla temporaria hecha, a veces uno mismo es el autor o partícipe de esa mezcla temporaria, pero en otras veces ya esa mezcla llega de manos del diseñador o diseñadora de sonido y uno arranca con la premezcla de diálogos, ¿no? Eh, yo hablábamos con Laia, no sabría el grado de profundidad entonces de quienes están escuchando, de cuánto conocen, cuánto no, si hacen sus propias mezclas o no, pero se me ocurre que algo que puedo comenzar compartiendo es la cadena de procesos que tengo yo normalmente en mis pistas de diálogos, donde comienzo siempre, me imagino que la mayoría de los mezcladores debemos tener primero en la cadena un ecualizador Ujú. que va a servir primero como para una limpieza inicial. Luego yo tengo un reductor de ruidos, un deesser. Yo uso un Insertado en pista, justo. Sí, yo uso el WNS de Ajá. Waves y el ecualizador uso el Q2 porque me he quedado antiguo, pero el Q3 solo tiene ventajas de FabFilter. Uso luego el WNS. Estoy pensando en mi cadena, el deesser. Tengo un deesser también que uso también el de FabFilter. Y Ujú. luego tengo un compresor que uso el Pro Compresor de Avid. La función, básicamente, el ecualizador va a servir primero para limpiar y empatar el color de las distintas pistas que tenga. Luego el reductor de ruido, uso este reductor de ruido en tiempo real.
y uso también bastante en mezcla Argentina, no sé si han estado, pero es un país muy ruidoso, Buenos Aires sobre todo, así que no es raro que use también un reductor de ruido offline, que uso el Isotope RX o la suite de Isotope, donde mando y puedo usar ahí distintos denoisers que tiene, y muy frecuentemente también el Spectral Repair. Y luego eso va al reductor de ruido, les decía el WNS, un deesser, que creo que lo tengo antes del reductor de ruido, en realidad el deesser, y luego un compresor. Ocasionalmente tengo después otro ecualizador que uso para trabajar más el color que la limpieza, digamos. Post compresor y post reductor de ruido ya. Diría que lo particular de esto, que está bueno conocer, es poner el compresor después del reductor de ruido. Me parece una buena idea para que uno, cuando levante, digamos, el compresor, lo que va a ser contener el rango dinámico y levantar el nivel generalmente un poco. Bueno, cuando esa levantada ya uno levante la señal sin ruido, mientras que si lo tuviera el compresor antes del reductor de ruido, levantaría el ruido y después tendría que suprimir ese ruido en una estancia posterior. Y luego todas esas pistas van a un submaster de diálogos, donde tengo compresores también, eventualmente reductor de ruido, pero creo que lo más interesante o particular que me gustaría compartir es: yo uso mucho un ecualizador dinámico o ecualizador activo en el bus de diálogos, que se llama Neutron o Neutron. Ahora va por el Neutron 3 de Isotope, y me parece algo muy interesante para contener algunas estridencias, sobre todo que pueden aparecer en diálogos, o para mantener el diálogo como gordito, es decir, no filtrarlo demasiado en bajas frecuencias, pero poder contenerlas un poco. El ecualizador activo, el ecualizador dinámico, lo que hace es trabaja con un umbral. Entonces no va a atenuar todo el tiempo las frecuencias que uno le indiquemos, sino que solo la va a atenuar cuando superen cierto umbral. Funciona un poco como un compresor multibanda. Como un compresor multibanda, sí. Exacto. Y eso me resulta muy agradable. Me parece que se puede conseguir como un color de diálogo muy natural, sin suprimir frecuencias y atacando algo que suele ser un problema o una particularidad en las mezclas para cine, que son con parlantes con bocina generalmente, que pueden tener cierta estridencia en una zona entre los 2000 y los 3000 Hz. Bueno, encuentro que ahí trabajar con un ecualizador dinámico es muy útil, y lo mismo les decía en las bajas frecuencias, para no sacar bajas frecuencias de más. Y lo mismo en los medios agudos. No sé, Laia, si quieres tomar el testigo de Leandro y contarnos. Cogiendo el testigo un poco de cómo trabajo, no me gusta trabajar con plantillas predefinidas mías, sobre todo cuando trabajo mezclas de otra gente, porque por no encorsetar mucho. O sea, prefiero ver la sesión del diseñador y a partir de ahí trabajarlo un poco. Lo que sí que preferencias que tenga yo, siempre pongo el ecualizador antes, que suelo trabajar con los de Oxford, porque me gusta mucho el color y encuentro que son bastante delicados. Y después trabajo o sea, después del compresor, después del ecualizador pongo el compresor de Oxford también. Lo que también uso la parte de expansión, del expansor ahí para reducir ruido si lo necesito. Si tengo que, a veces uso el WNS, pero no me gusta mucho. Si tengo que ir a tocar algo más concreto, sí que lo hago a través del RX. Y después yo el deesser lo pongo en el máster, o sea, en el premaster de diálogos, que ahí sí que solo pongo un ecualizador para tocar color y el deesser ahí para apretar estas frecuencias, lo que decías, ¿no? De que cuando se te disparan un poco más, poderlo
normalmente lo seteo que coja un rango un poco más amplio y que no apriete mucho, pero para contener un poco estas frecuencias medias que pueden ser molestas Claro. en cine. Y ya está, no me gusta aplicar mucho proceso, me gusta jugar un poco más bueno, con un ecualizador me parece más fácil de controlarlo. Cuando hay unas cadenas así con muchas compresiones y lo típico de tienes un compresor por canal y después uno en el máster para subir y el otro te lo está apretando, me parece más difícil de controlarlo. Entonces me gusta tener poco proceso y afinar mucho en cada uno de ellos. Ujú. Viendo la descripción que hacíais, claro, evidentemente estamos hablando de mezclar en DAW, bueno, de mezclar en Pro Tools, supongo, en ambos casos. No sé si habéis tenido la oportunidad en vuestro recorrido profesional de mezclar alguna vez en mesa o directamente toda vuestra carrera profesional ha sido siempre mezclando ya directamente en Pro Tools. Yo en mi caso, mezclar como mezcladora, siempre he mezclado en Pro Tools, pero sí que pelis que he trabajado como diseñadora sí que hemos mezclado en DFC. Lo que claro, como yo en ese momento no operaba, solo estaba llevando un player, no he tenido la oportunidad de estar en los padres en una mezcla con consola externa. Sí, a mí en mi caso es igual. Acá en Argentina hace tiempo que hemos migrado todo a Pro Tools, especialmente yo le contaba a Laia más temprano por una cuestión económica, digamos. Acá no tenemos salas de la envergadura que hay allá, como si fuera la sala de Best o Sound Deluxe, pero por suerte me ha tocado trabajar en otros países donde sí, en México con consolas SSL, en los estudios Churubusco SSL digitales, antes una SSL analógica que había, que si no me equivoco era como una SSL 9000 que había en una de las salas, pero bueno, hace unos buenos 20 años ya, era impresionante trabajar en esa época, había media hora solamente 40 minutos todos los días para configurar la consola y volverla a tener como estaba el día que habíamos terminado de mezclar antes. Y en alguna ocasión también con alguna NIV de FC, también en el Skywalker, pero mezclas que se hacían principalmente dentro de Pro Tools y pasando por una NIV de FC en el recorrido después. Pero de nuevo, al igual que Laila, no operando yo la mezcla, sino en el rol de supervisor de edición o en esta primera mezcla que les digo que fui a México, había ido de asistente nomás a aprender del gran Nerio Barberis, un sonidista argentino que vive en México hace años y me había invitado en aquel momento para enseñarme. Una pregunta, porque a veces yo cuando antes daba clase, cuando estaba ahí en Barcelona, y muchas veces me lo preguntaban los alumnos de la diferencia de mezclar con una consola externa a estar mezclando con Pro Tools, que yo siempre lo que me quedo es que cuando el proceso de mezcla se hace con una consola externa, mi sensación es de que no te dejas llevar tanto por las gráficas, de estar mirando tanto el ecualizador o el volumen que subes a un nivel de estar mirando los números, si estoy subiendo 2 dBs o 3, sino que te dejas llevar más por la imagen. O sea, mi sensación es como que activas mucho más la escucha que no sé cómo explicarme. Bueno, no sé si me estoy explicando. No, perfectamente, te estás explicando Sí, sí. perfecto. Que tiene este punto bueno, que activas más la escucha. Yo intento, que siempre mezclo con Pro Tools, pero intento despegarme al máximo de estar mirando la pantalla de Pro Tools, de no montarme el plugin en pantalla, sino estar intentando que siempre tocarlo con la icon, no Claro. con el ratón mirando la pantalla, porque a veces me dejo llevar un poco más por la técnica y me engaño que por lo que estoy escuchando, digamos. Sí, sí, incluso a veces uno hace algo y
como que se anticipa sin escuchar el resultado, pero como ya lo está viendo, ya cree que el resultado es el que uno quisiera. Y es cierto, es una buena recomendación siempre tratar de no quedarse pegado a la gráfica y a la pantalla y tratar de dejarse guiar por lo que uno escucha. Yo últimamente estoy más mezclando los proyectos donde hago supervisor de edición, pero si no, creo que una práctica muy saludable es cuando uno trabaja con otro mezclador, es simplemente ni mirar la pantalla ni la consola, sino solamente guiarse por lo que va escuchando y comunicarse con el mezclador en esos términos. Bueno, si uno le pide si lo podés bajar un poco y quizás el mezclador te dice ya lo bajé, 4 dB, bueno, entonces bajémoslo más porque no lo estoy sintiendo o necesito que vayamos un poco más abajo. Está bueno eso que decís. Y creo que las superficies de control, ya sea una consola o un controlador, te ayuda un poco a eso, a ligarte un poco más físicamente con lo que escuchás y no tanto a través de los ojos. Sí, comentan por aquí, por el chat, que efectivamente, comenta Yasmina, que es más orgánica la mezcla cuando te despegas de la pantalla, como comentáis, y te centras en escuchar. No sé cómo afrontáis en la mezcla, teniendo en cuenta que hoy en día cada vez grabamos con más micrófonos en set, no sé cómo afrontáis esto de cara a la mezcla. Si hay micros que puedan servir, quiero tenerlos por tener opciones, porque sí que me gusta tirar bastante de radio, porque tienen un cuerpo que a veces con el boom, que hay un poco más de aire en el plano, ya no tienes, entonces puedes, sobre todo en televisión, que puedes normalizar un poco más todos los planos. Y también yo lo que he visto trabajando con diferente gente es cómo se ordena esto en las sesiones. Porque, por ejemplo, a mí sí que me gusta que estén, si no tienen problemas diferentes, si los dos booms pueden sonar igual, que estén en una misma pista, a no ser que las voces de los personajes en la secuencia sean muy distintos. Y en todo caso, sí que pido que me bandeen cuando hay una escala de plano muy distinta o el boom suena muy distinto. Pero sí que a veces me he encontrado que hay gente que hay otros técnicos que lo quieren más por plano y que cada boom esté en una pista distinta. Claro. No sé, Leandro. Sí, yo creo que me oriento en esa dirección, digamos, si la toma es la toma 1, 2, primera, esa la quisiera tener siempre en el mismo track, porque resulta que no siempre uso la misma toma con el mismo nivel, entonces puede ser que un fondo que para el editor de diálogos al nivel que estaba trabajando le resultaba un fondo igual o compatible, entonces hizo un crossfade entre la toma 1 y la toma 3, y después yo cuando estoy trabajando noto ese cambio de fondo y me incomoda tener que cambiar ahí la ecualización, el reductor de ruido. Entonces prefiero tenerlo como si fuera siempre en la pista de boom 1, la pista 1, en la pista de boom 2, la pista 3, en la pista de boom 3, la pista 5, y entonces yo ya sé que en la reducción de ruido especialmente y remoción de frecuencias, de disonancias que pueda haber, sé que ese seteo se va a mantener casi siempre para esa misma toma y lo voy a poder ajustar para cada una de las tomas. Sí me pasa, conozco de muchos mezcladores que respeto mucho, que suelen elegir o trabajar con el boom o trabajar con el corbatero, y hay algo lógico en la teoría de eso, me parece que posiblemente hay uno que suene mejor de ellos dos, y entonces ¿por qué usar el otro? Pero en mi trabajo real me encuentro mucho más combinando en realidad. Yo suelo recibir ya con este plugin fantástico que existe nuevo, ¿cómo se llama? Autoline, ¿no? Autoline. Autoline. Sí, de Sound Radix. Hay uno de Sound Radix. El Autoline Post. Bueno, los pone en fase como mejor, incluso dinámicamente mejor que lo que lo haría uno manualmente, así que eso funciona genial. Tenerlos en fase siempre, corbateros y boom, pero me encuentro que más veces que menos uso una combinación, y en general
digamos, salvo cuando es una película que está rodada en set o el boom está excepcionalmente bien y entonces digo, bueno, no necesitamos los corbateros, pero si no, es común que el boom lo use un poco más para contar un poco el espacio, el aire de ese lugar y como decías vos, los corbateros Exacto. para darle más cuerpo y presencia. Ujú. Es interesante esto que cuentas, Leandro, porque yo creo que aquí sí que hay una diferencia un poco regional, ¿no? O geográfica, porque yo creo que este modelo que nos comentabas de que hay mezcladores que deciden apostar por uno de ambos, por uno de los micrófonos, tiene más que ver con la cultura, yo creo, americana, de mezclas y demás. Y yo, sin embargo, creo que corrígeme, ya no sé cómo ves tú esto, que en nuestro territorio siempre ha habido una intención de intentar hacer convivir ambas cosas, ¿no? Siempre hemos Ujú. intentado apostar por eso. Sí, sí, yo de hecho casi siempre he trabajado, es muy raro que me quede o uno u otro. Sí que me ha pasado a veces, también viene te lo marca mucho sonido directo, porque sí que a veces te llega un sonido directo que el boom está impecable y deja un poco más de lado los radios, entonces te ves forzado a usar el boom. Y radio en algún momento que el boom esté más justo, pero a mí sí que me gusta bueno, que estén todos los micros y poder elegir la parte poderlos combinar para quedarte con lo bueno que te aporta uno, lo bueno que te aporta el otro, según lo que necesites. En mi caso es común que arranque con el boom también, la premezcla de diálogos, digamos, bueno, escucho la escena y escucho y generalmente empiezo a trabajar sobre el boom, entonces ya con ese establezco cuál es el fondo de alguna manera y cómo suenan otras cosas que a veces tiene como una presencia de la escena que no son necesariamente los diálogos, mientras que en los corbateros muchas veces esto se pierde o no suena bien y el fondo entre diálogos es un poco más inútil. Entonces suelo arrancar más con el boom, que ya lo limpio, lo ecualizo, lo comprimo, hasta puedo usar algo de reverb ahí. Y entonces, y ya sé qué partes del boom están fuertes y qué partes del boom voy a necesitar los corbateros. Cuando el boom está muy lejos o está muy ruidoso o lo que sea, digo, bueno, ya empiezo a abrir los corbateros y a ver cómo convive todo entre sí. Pero si no, hago más bien un acercamiento con los booms y luego pongo los corbateros y empiezo a ver cómo conviven y de nuevo acá, más escuchando que viendo, como bajo todo uno, bajo todo el otro, los pongo en niveles intermedios, a ver cuál es el equilibrio que mejor me suena y prestando atención en qué me gusta de un registro, qué me gusta de otro, y siempre con un ojo medio de costado también en cuán parejo puedo mantener esa decisión a lo largo de la escena y a lo largo de la película entera. Tampoco quiero que en una película la escena esta suene toda solo de corbateros y la escena esta solo de boom. Quiero decir, generalmente uno busca que el sonido de los diálogos sea más o menos parejo. Digo, generalmente cuando tiene que ver con la historia y con lo que uno está contando, ¿no? Pero bueno, tratar de mantener una coherencia a lo largo de la película también de qué tipo de sonido vamos a tener. Nos llega una pregunta muy, muy interesante desde Instagram de Oriol Donat, perdón. ¿Qué aspectos de la mezcla aplicáis cuando estáis diseñando o cuando estáis supervisando una edición o editando, ¿no? Sonido? ¿Y cuáles como mezclador creéis que debían estar trabajados en esa primera fase o esperáis que os lleguen preparados cuando estáis mezclando? Quizá también es interesante, claro, me imagino que en el caso en el que estáis abordando ambos procesos, esta línea se desdibuja totalmente, supongo, no lo sé, ¿no? ¿Qué nos podéis contar de esta pregunta, que creo que es muy interesante? Sí que es verdad que, bueno, como tengo este perfil que mezclo, a la hora de diseñar ya monto, sobre todo lo aplico en la edición de efectos, de ambientes y, y tengo muy clara cómo va a ser la secuencia al final. No me centro tanto porque sí que normalmente como tienes una persona con los diálogos, no me centro tanto en ello, sino en trabajar la distribución de los ambientes. Me explico. Si estoy montando las capas de los ambientes, ya dedico los canales
con el proceso de reverb generada por AudioSuite directamente para dar la espacialidad que quiero. Con los efectos sí que trabajo con unas reverbs ya para que así en el momento que vaya a mezclar haya decisiones que ya estén tomadas y no perdamos el tiempo en decir, pues estos pájaros los pongo más en la pantalla o los llevo más al surround y que después te falte montar updates con cosas nuevas, sino que todo esto esté cerrado como decisión para poder discutir más cosas de narrativa y que sea más subir un fader, bajar un fader o colocar una reverb que no parar y tener que ponerse a editar cosas. No sé si me estoy explicando bien. Sí, yo diría que depende en mi caso mucho del tipo de proyecto realmente. Charlábamos con Laia antes esto y le decía, hay una frase que me gusta mucho de Randy Tom que dice que para él diseñar sonido es mezclar y mezclar es hacer diseño de sonido. Y creo que en un punto están muy entrelazados realmente. Cuando uno está mezclando, está haciendo diseño de sonido y viceversa, para hacer diseño de sonido estás mezclando. Como hoy por hoy creo que las herramientas nos permiten que no sea algo tan consecutivo, una cosa primero y después la otra, sino que se permitan interactuar. Dicho esto, no pasa lo mismo, me parece, cuando uno trabaja con editores de sonido, o yo trabajo, aun cuando hago el diseño de sonido, supervisión de edición de una película y después haga la mezcla, trabajo con editores, entonces sí, les pido a los editores que los trabajos de edición, de limpieza, emparejado, todo lo que tenga que ver con la tarea más mecánica, tratar de quitarla del medio, no empezar a mezclar o no tratar de que el editor anticipe tareas de mezcla, sino que haga profundamente la tarea de edición, la tarea de limpieza, la tarea de sincronismo, la tarea de proveer opciones, de que las pistas estén ordenadas donde deben estar. Digamos, creo que a veces con la idea de que, bueno, como mezclamos dentro de Pro Tools, podemos seguir moviendo todo, sí me parece prudente que cuando uno está editando, por ejemplo, la edición de diálogos es una tarea que debería estar completa antes de empezar a mezclar, para que no sea más trabado ese ida y vuelta, no tener que volver mientras uno está mezclando a editar diálogos, no pese a que siempre alguna cosa termina moviendo, algún ruido extra termina sacando, pero el grueso de la edición esté hecho en una etapa anterior y que sea de edición, ¿no? Por ejemplo, una cosa que, bueno, siempre, cuando he estado supervisando es algo que he pedido al editor de diálogos y mezclando cuando me lo encuentro lo agradezco, que es a la hora de trabajar la edición, darle una continuidad, cuando tienes una secuencia con mucho ruido de fondo, a la hora de editar, generar esta continuidad con los booms y a partir de ahí que te hagan una propuesta de reducción de ruido, pero que te conserven la edición en pistas inactivas, porque así si está muy apretado y empiezan a sonar artefactos, tú siempre puedas volver y no tengas que recuperar el conformado y editar la secuencia, sino que tengas una base sin ese proceso hecho de forma offline que, bueno, a veces tienes que luchar un poco contra los artefactos y acabas volviendo al conformado y editando porque cuesta que suene bien por el sobreproceso. Absolutamente, diría que el RX es a la vez un gran aliado, pero es imprescindible conservar siempre las pistas originales también antes del proceso, sin tener que volver hasta el conformado, como decía Laia recién, porque si no, uno en cuanto empieza a notar ciertos artifacts o procesos donde el ambience match puntualmente muchas veces es un gran enemigo de esto, de que transcurra naturalmente la escena. Y uno dice, bueno, estoy escuchando este relleno de ambience match en todo este espacio y quiero escuchar lo que había, porque me resulta curioso que el sonido directo ahí tuviera tanto ruido como para que lo hayas tenido que eliminar
y reemplazar por Ambience Match. Y muchas veces uno encuentra ahí material que era útil entonces. Entonces yo diría que además de tener a mano siempre el conformado del AF o lo que sea, en la mezcla también está bueno que cualquier proceso destructivo que se haga, como son todos estos de RX, mantengan también la opción sin proceso antes a mano, porque es bien frecuente tener que volver, me parece. Volviendo a esto que decías de los centros, a mí me funciona más. Bueno, es una cosa que editando diálogos, cuando estoy editando diálogos, intento que me funciona más con el RX quitar los típicos ruiditos de movimientos del equipo y estas cosas que te sacan de la ficción, pero conservar el fondo, que no sustituirlo por un ambience match, porque al final el ambience match no deja de ser un ruido rosa procesado para que suene similar al ambiente. Entonces tiene un punto artificial que no te acabas de creer y es mejor tener el ruido de la secuencia quitando estas cosas que te pueden quitar de la narración, que no este ambience match que igual da continuidad, pero es que no te lo acabas de creer cuando no hay diálogo entre... Totalmente de acuerdo. Silencio. Sí, totalmente de acuerdo. Y perdón, quería retomar algo de lo que decías de cuánto de diseño se hace antes de la mezcla y cuánto durante la mezcla o cuánto se mezcla en la etapa del diseño. diseño. Un poco que nos lanzaba Oriol era eso, ¿no? Es decir, ¿cuánto mezcláis cuando estáis diseñando? ¿Consideráis que se debe mezclar quien está diseñando? ¿Hasta dónde debe llegar? Y al revés, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te gustaría desde el otro lado que llegara hecho o que no esperas recibir cerrado como mezclador, ¿no? Por parte de los que han hecho el trabajo previo. Yo diría que depende mucho del tipo de proyecto, porque hay veces que si tenés la suerte de entrar antes, entrás antes también y participás de estas mezclas temporarias, donde están más involucradas decisiones de diseño y donde es indispensable muchas veces ahí poner reverb, cambiar sonidos, agregar sonidos nuevos, hacer procesos más drásticos, un montón de paneos, y creo que bienvenido todo lo que se pueda hacer que sirva para depurar un poco la idea, me parece, en la etapa de diseño. No, yo no soy de los mezcladores que quisiera recibirlo todo virgen. Sí, el hecho es que poder participar del hecho creativo, de las decisiones en algún punto, porque lo que puede pasar es que si vos entrás solamente al final de la mezcla de un trabajo que vino trabajando el diseñador de sonido, por ejemplo, solo, y hizo una propuesta con reverbs, con paneos, con procesos extremos, y vos lo escuchás y decís, ok, entiendo la idea que está queriendo proponer, pero siento que yo lo podría hacer mejor esto o distinto. Entonces tengo que deshacer primero una serie de cosas para luego rehacer esa propuesta, ¿se entiende? Entonces el hecho de haber participado antes te permite que eso vaya sumando de algún modo y no haya algún punto donde digas, bueno, esto no está funcionando, vamos a quitar todos los ecualizadores, quitar todos los compresores, quitar todos los paneos y hagámoslo de nuevo, porque esta versión que trajiste me está como atando de manos un poco, me limita a hacer la propuesta a la que yo creo que puedo llegar. Sí, ahí es donde a mí me parece muy importante que haya contacto fluido antes de llegar a mezcla, pues unas 3 semanas antes tampoco, pero que tú te puedas, cuando eres el cargo de técnico de mezclas, que te puedas ver la película 3 semanas antes de que llegue la mezcla para poder detectar estos momentos, ¿no? De que viene cerrado y así poder hacer un poco el cálculo porque a veces también tienes 2 semanas solo para mezclar, entonces necesitas que sí que el diseñador tenga como cosas premezcladas para poder atacar otros problemas que pueda haber. Entonces creo que es delicado porque depende un poco del proyecto y tiene que ser un diálogo. Al final no creo que haya como una norma escrita en este sentido.
Claro, con esto que apuntabais, os iba a preguntar bueno, habíais empezado hablando de diálogos, ¿no? Que al fin y al cabo sigue siendo uno de los elementos más importantes en la ficción, ¿no? Evidentemente. Pero claro, quería preguntaros que si vamos al detalle del resto de elementos de una mezcla, intuyo por lo que estáis contando que, claro, los diálogos evidentemente es algo más para resolver en esa etapa, ¿no? Y que esperáis que llegue con esa libertad. Pero como tú apuntabas, Laia, a lo mejor hay otros elementos que evidentemente en la fase anterior tienen que estar planteados, que coincides un poco en eso. Lo que pasa es que intuía por lo que comentabas, Leandro, que aquí también puede haber una diferencia entre ambos países, porque tú hablas todo el rato de las mezclas previas temporales, ¿no? De los stem mix que tanto vemos también en el modelo norteamericano. Entonces, se va a preguntar que no sé en qué momento de los proyectos soléis uniros al proyecto y si hay un trabajo previo a la propia mezcla, ya con todos los elementos, estas mezclas temporales de las que tú hablas. Aquí, por ejemplo, en España es bastante raro que haya mezclas temporales. En todo caso, es en proyectos de muchísima envergadura y más en los proyectos del día a día es un poco raro. No sé de esto si podéis contar un poco las diferencias, si es que las hay, o a lo mejor es parecido el modelo. Claro, yo me acuerdo, hay una anécdota que me parece, cuento a veces porque me parece muy ilustrativa al respecto, que es, nosotros fuimos a mezclar a París la mirada invisible, se llama una película de Diego Lerman, y en la película nosotros habíamos premezclado un montón y hecho las mezclas temporarias en Argentina porque por cuestiones de presupuesto teníamos solamente una semana de mezcla final en Francia. Entonces habíamos tomado casi todas las decisiones, digamos, de reverb, de ecualización, de paneos, niveles de música, todo. En la versión, la película uno la podía ver y podía decir, bueno, esta película está casi prácticamente mezclada. Y yo estaba contento con esa versión de mezcla y fuimos a mezclar y hablo con el mezclador de Francia y le digo, bueno, ¿cómo suelen recibir ustedes los materiales? ¿Llegan tan acabados como esto o más crudos normalmente? Porque yo esperaba que de alguna manera una palmada en la espalda me dijera, no, qué bien que trajiste todo el material, prácticamente me has hecho el trabajo. Y lo que me respondió fue iluminador para mí, que dice, bueno, las películas pobres como la tuya, que vienen solamente una semana, más vale que tienen que venir así, con la mayoría de las decisiones tomadas en forma, con paneos, con reverb. Pero las películas que tienen dinero, y acabamos de mezclar la película de Asayas, que estuvo 3 meses de mezcla, bueno, vienen mucho más vírgenes y las decisiones se toman en la sala de mezcla. Y es algo que me parece exactamente así. Las películas más grandes se permiten tener más tiempo de mezcla y tomar las decisiones en la sala y no previamente, porque la sala de mezcla es herramienta anterior. No empieza en la última semana o las últimas 2 semanas o las últimas 3 semanas siquiera. Y nosotros, o yo en mi estudio particular, nuestro estudio, como quiero decir, pese a que la película me haya contratado 2 semanas de mezcla, yo hago pasadas antes en la sala de mezcla. Entonces voy mezclando mucho antes de la mezcla oficial, digamos, donde efectivamente me siento y empiezo con la previa de diálogos. Pero empiezo con la previa de diálogos, pero ya con un montón de decisiones tomadas antes. Incluso algunas las toma el editor, como esto que decía Laia de el paneo de los ambientes. Si ya el editor pone un ambiente para ir hacia el surround, otro hacia los lados, bueno, está bueno que lo vaya haciendo. No en el paneo fino del movimiento contra la pantalla, de la posición en el movimiento mientras lo que va ocurriendo, sino más los lugares generales, como bueno, estos pajaritos son para que vengan desde la ventana, estos otros son más difusos para tener en el surround, etc. Creo que está bueno tenerlo desde la etapa de edición, ganás tiempo, pero si no, está bueno en los proyectos más grandes entrar a la sala de mezcla mucho antes que la mezcla final, ¿no? A eso me refiero con las mezclas temporarias. Al final es también un poco el tema de presupuesto, porque las mezclas es un proceso caro y te encuentras, no sé, yo me he encontrado haciendo premezclas en la misma sala que se hace el diseño y al final tienes una semana solo para ir a chequear
Entonces tienes que llevarlo todo muy premezclado. Ahí está un poco el tema. No creo que sea tanto de un sitio a otro, sino del presupuesto que tenga el proyecto. Sí, sí, queda bastante claro que lo había entendido yo un poco mal y estabas hablando un poco del mismo modelo, que en realidad en cualquier caso tiene que ver con adelantar algo del trabajo de mezclas, no en la sala de mezclas, sino en las salas de edición, evidentemente. Lo que estamos hablando es muy dedicado a mezclas de cine, pero como está cambiando un poco el consumo, sobre todo ahora con el coronavirus y que casi todo se está estrenando en plataforma, un poco la importancia que ha ganado la mezcla en Nearfield con todo el tema de las plataformas y si esto, tú, Leandro, crees que también está afectando la forma de mezclar en Theatrical. Sí, definitivamente. Nosotros acabamos de instalar ahora un sistema Near Field en nuestra sala theatrical porque realmente las películas que estamos haciendo se están viendo más en campo cercano. Siempre está bueno igual tener un Near Field, me parece, en una sala más grande porque se oye distinto, pero ahora que estamos yendo al streaming, sin lugar a dudas. Creo que el resumen es que el recorrido más habitual es hacer primero la mezcla más grande, que es la mezcla theatrical, y luego hacer una adaptación al near field, pero que encuentro que cuando tenemos la oportunidad, que es algo que la gente que trabaja en la industria de música hace frecuentemente, que es cambiar de monitoreo mientras se está mezclando. Yo encuentro que nosotros nos pasó con últimas películas que hicimos, como El cuaderno de Tommy, u otra obra que se llama Miss Viborg, una película danesa. Terminamos la mezcla theatrical, pero luego, antes de cerrarla completamente, escucharla en near field nos permite encontrar algunas cosas que uno puede corregir aún para la mezcla más grande, ¿no? Como te permite encontrar algunos problemas que estaban ahí medio escondidos en la mezcla grande y que te permite mejorar la mezcla en cualquier caso. Creo que de todas formas las mezclas near field están. Hay una cosa muy importante que es todos los specs que tienen, que son mucho más estrictos y rígidos, y que tenemos que apuntar a eso indispensablemente cuando estamos haciendo la adaptación o la mezcla definitiva de la película. Y encuentro algunos mezcladores en Argentina, lo que están haciendo es directamente cuando la película es una película más chica, etcétera, están mezclando más bajo de monitoreo a 80 dB o a 79 dB y apuntando ya sus mezclas al menos 24 que rige acá de sonoridad general, menos 27 de sonoridad de diálogos y menos 1 o menos 2 de dB true peak de pico. Es decir, ya haciendo mezclas en parlantes de cine, pero tratando de ajustarse a specs de streaming. Me parece que eso tiene que ver más con una cuestión de presupuesto, que está bueno cuando uno hace la mezcla theatrical, sacarse de encima eso y no tiene por qué uno estar a menos 24, menos 27, porque la condición de monitoreo te ofrece cosas mucho más amplias y más expresivas, pero que creo que hay un acercamiento, digamos, de las mezclas de cine al near field, porque cada vez se mezcla en cine más bajo de monitoreo y a la vez las mezclas de near field empieza a ser la única mezcla que tiene la película, ¿no? Sí, yo quería comentar porque sí que, bueno, es una tendencia que lo de bajar el monitoreo de sala, que al final estamos reduciendo el rango dinámico en las mezclas de cine. Y yo sí me voy unos años atrás, lo primero que mezclé para televisión, que era la única spec que había, era a partir de menos 9, nada, un limitador. Cómo ha cambiado, que ahora realmente yo con todo lo del loudness creo que se puede jugar un pelín más todas las dinámicas en las mezclas de campo cercano.
Entonces creo que se están acercando un pelín más la forma de mezclar en Theatrical y la forma de mezclar en Nearfield. Pero bueno, que sí que es verdad que todo esto, pues en parte, ¿no? Pues sí que ha supuesto una mejoría, ¿no? No sé cómo lo veis. Yo creo que ha afectado positivamente, porque al final, al estar, bueno, como ahora ya haces una serie y ya se tiene que sacar banda internacional, tienes que pasar unas specs. Esto también ayuda a, a que las productoras sean conscientes del trabajo que hay y adaptar un poco calendarios, que no se puede hacer una serie con este nivel de trabajo en una semana. O sea, creo que se tienen que alargar un poco los procesos de postproducción y en esto nos está ayudando, porque como ponen el listón alto, pues si queremos pasar por ahí, se Sí, tiene que... absolutamente. Acá en Argentina es lo mismo, como lo que ha pasado es que las prácticas que eran más de cine o más de la televisión del extranjero, ahora ocurren en la televisión de acá porque hay que cumplir esas normas, entonces se ha tenido que levantar el nivel mucho más. Creo que se resume en tener más editores, mucho más cuidado en la banda internacional, Foley completa, cosas que hubieran sido impensadas en la televisión de producción nacional antes, ahora se hace televisión acá en Argentina con estos estándares que correspondían más a trabajo que se hacía para cine solamente antes, o televisión de afuera que uno veía, bueno, pero allá las hacen como películas, ¿no? Pero acá no se hacía así nunca, como ahora se exhiben en Netflix, Amazon, etcétera, todas las plataformas, entonces, bueno, ha levantado la demanda del trabajo de sonido y como dice Laia, el tiempo también, ¿no? El tiempo y la preparación de las personas que lo hacen también. ¿En qué tiempos se están moviendo ahora mismo las mezclas habitualmente según los proyectos? ¿Y qué tiempos creéis que deberían ser los ideales? Depende un poco del producto, porque sí que hay veces que hay productos que te dan, bueno, te dan más tiempo para las mezclas o para la postproducción, hay otros que van más apretados. Al final, tener menos tiempo es tener más equipo, porque no puedes, como tienes las specs y los controles de calidad, no puedes sacrificar cosas, sino que tiene que haber un equipo más grande para llegar a absorber el volumen de trabajo que implica. Entonces, bueno, creo que estamos todos aprendiendo un poco, sobre todo también lo digo de cara a las productoras y tal, a hacer el encaje de calendario y necesidades. Sí, nosotros también, digamos, obviamente ya es algo que no puede hacer una sola persona, me parece. Dividimos el trabajo en un editor de diálogos, un editor o editora de ambientes y efectos, un equipo de Foley y generalmente alguien que se encarga en paralelo de los doblajes, que suele ser todo un tema porque tiene que ver mucho más con la disponibilidad de los actores y actrices realmente, los doblajes que se pueden hacer. Pero yo diría que todo ese proceso, si está bien aceitado, se puede hacer en una semana, haciéndolo todo a la vez, un poquito más largo. Nosotros estamos haciendo ahora 6, 7 jornadas de edición eventualmente y luego 3 jornadas de mezcla solemos tener para la mezcla de versión original y luego como una jornada más para, o diría un par de jornadas entre lo que son la M&E o MIE o banda internacional y los deliveries que nos pidan. Diría que esos son más o menos los plazos para una serie de 50 minutos, pero depende también los tiempos de cada equipo de sonido, me parece. Creo que varían un poco. Entiendo que en Estados Unidos suelen trabajar más comúnmente, incluso con mezcladores al mismo tiempo. Nosotros trabajamos con un solo mezclador y hace que sea un poco más lento también. Yo creo que refería sobre todo a tiempos en este caso de series, ¿no? O proyectos más para la plataforma. Evidentemente entiendo que los tiempos de cine
serían otros y que también estarían acomodados a cada proyecto, claro. Claro, claro. No, eso que decía yo era para una serie, ¿eh? Sí, 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 no, no, sí, 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 sí. sí, se entendió. Una película en una semana Sí, sería sí, depende, también ambicioso. depende un poco de la serie, porque sí que hay series que yo creo que puedes mezclar en 3 días y en cambio hay otras que 5 días. Es que depende un poco del proyecto. Sí, del presupuesto y del cronograma. Yo creo que les Mm, comentaba antes de esta serie Entre Hombres que hicimos, que nos llevó más de una semana, porque depende también la interacción que haya con el equipo creativo. Cuando el mm, director, productor, productores se involucran más y surgen más listas de notas, bueno, es infinito. Uno puede hacer una película con la máxima demanda y en el último día de bajadas pueden surgir notas de nuevas grabaciones de Foley, nuevos doblajes y nueva reedición y puede seguir cambiando la imagen y venir nueva música. O sea, realmente el tiempo hacia adelante es infinito, puede ser mucho más grande y de hecho en muchos proyectos es más grande. Yo creo que eso es el tiempo mínimo con el que nosotros decimos, bueno, ujú. esto es lo que necesitamos para hacer una versión y hay que poder hablar con el equipo creativo, digamos, director o directora, que participe de aprobaciones anteriores también. No se Ujú, trata acá de una dinámica, o no es posible una dinámica de pedir deseos a último momento porque simplemente no se llega. ujú. Mencionabais la reverb, el uso de reverb cuando hablabais de la cadena que usáis de procesamiento en diálogos y demás. Yo creo que es un elemento indispensable de siempre en las mezclas. Quería preguntaros por esto, por la reverb, cómo la usáis, si ha cambiado vuestro flujo de trabajo en los últimos años, puesto que ha mejorado mucho todo lo que tiene que ver con la reverberación a nivel de plugins y cosas que se pueden usar, ¿no? Normalmente uso Altiverb y ahora me he acostumbrado, ha sido un poco a través de hacer distintos proyectos, porque me he acostumbrado a montar 2 reverbs estéreos que pueda panear, sobre todo para los diálogos, y una 5.1, porque a veces sí que si trabajas solo con reverb 5.1, cuando tienes que igualar ADRs es complicado porque como el directo ya tiene su reverb por sí, necesitas una reverb en mono. También llevar muchas reverbs en 5.1 no me era cómodo porque me gusta más poder elegir si la quiero abrir más o menos sin tener que, bueno, uso Altiverb, entonces no me gusta tener que estar tocando los settings de Altiverb de si quiero más centro, si quiero más, me parece más cómodo tocar el paneo en mesa. Y sí que por eso hago un híbrido de llevar las 2 estéreo que pueda panear y siempre tengo una 5.1 porque sí que es verdad que si tienes impulsos en 5.1, la espacialidad de la reverb en según qué secuencias me funciona mejor trabajándola así. No sé si es un poco... Yo muy parecido. Hablábamos antes, creo que para quienes están empezando vale la aclaración que todas las reverbs en 5.1 puede ser contraproducente porque vas a necesitar una reverb más cerrada, ya sea una reverb mono o una reverb estéreo cerrada al centro para poder igualar los planos, digamos, ya sea igualar un plano de un corbatero que uno lo quiere hacer sonar un poco más alejado, pero que tiene que ver con la perspectiva o con la incorporación de doblajes, como decía Laia. Eso primero tiene que funcionar en mono, porque si no va a resultar que vos estás agregando Reverb 5.1, entonces las cosas más alejadas van a sonar más abiertas y las cosas más cercanas, como no van a tener agregado de Reverb, entonces no se van a abrir al 5.1 y va a haber ahí una incoherencia que va a resultar, no va a funcionar. Entonces creo que es indispensable tener por lo menos una que vaya cerrada al centro y luego otra 5.1 porque es bien distinto cómo suena algo, simplemente una reverb estéreo abierta que una reverb 5.1 donde ocurren cosas distintas atrás que adelante, predelay, reflexiones, color de la reverb, la longitud de la reverb. Yo estoy usando una últimamente que me recomendó un mezclador colega de Argentina que se llama Flavio Nogueira, que es una Liquid Sonics
Cinematic Rooms, que es muy suave, muy linda, muy agradable y que tiene mucho control sobre justamente lo que uno modifica en lo que va en el estéreo. Tiene separado como el front, el estéreo, el centro y el surround, y es muy cómodo en los controles para modificarlo. Así que estoy usando esa para como Reverb 5.1. Antes solía tener ahí una Revive, y luego para las Reverb tengo también una o dos que las centro también. Está muy bueno lo que dice Laia de tener una Reverb estéreo que uno pueda panear, porque a veces querés que la Reverb salga como de ahí del costado de lo que es la cueva, el túnel, ¿no? O del bañito, o uno quiere tirar una Reverb para atrás voluntariamente o poder moverla. Entonces eso no es una Reverb 5.1, sino es una Reverb estéreo paneable, es mucho más cómodo. Y para eso generalmente arranco, yo uso la Phoenix Verb de Elemental Audio, pero también me siento cómodo con la Altiverb, que muchos sonidistas traen también de sus sesiones. Digo, eso, Revive, Altiverb, Phoenix, y ahora agregada estas Cinematic Rooms, son las que más uso, luego alguna otra para efectos especiales, ¿no? A mí me gustaría, ya que trajiste esto y que Laia ha sido la mezcladora de La Veneno, que es una serie de la que yo soy fan y estoy viendo ahora, le contaba más temprano que me llamó la atención. A mí me parece extrema en cuanto a las decisiones de sonido, algunas decisiones con un rango dinámico muy amplio, y me encantaría que nos cuente ella un poco más de la cocina, de cómo fue trabajar eso, incluso en conjunto con estos specs de loudness que hablábamos recién, ¿no? Cómo cumplir esos -24 y tener esas músicas que suenan tan poderosas. Justo la serie, una cosa que pedían era esto, llevar las músicas muy altas. Es un trabajo que tenía que estar todo muy lleno todo el rato para poder llegar a... El problema habitual que tenía era que me pasaba de loudness para poder llevar las músicas tan altas. Entonces, mucho trabajo de compresión. También jugamos mucho que la música, intentar aprovechar que si había la posibilidad de que sonara a través de una radio, poderlo hacer para poderlas llevar al máximo de volumen, sin tenerlas que llevar extradiegéticas siempre, y así poder reducir un poco de energía. Y también el diálogo lo tuvimos que trabajar que casi no tiene planos, o sea, está todo muy continuo, no marca escala de plano ni nada, sino que están súper normalizados y trabajados a -25 para poder tener estos dos loops de diferencia de volumen para poder tener este margen con las músicas. ¿Qué pistas pueden ser útiles para alguien que está empezando a mezclar? ¿Qué le recomendáis? Que sea una esponja mirando otros productos audiovisuales, series, pelis, y analizar muchísimo qué es lo que está viendo y por qué le funciona. Yo, uno de los momentos que más he aprendido de mezcla ha sido mezclando doblaje, porque estás continuamente analizando otras mezclas, viendo las bandas, viendo cómo se trabajan los diálogos, y ahí cogía muchas ideas. Esa época fue de esponja para después aplicarlo tú en mezclas. Escuchar muchísimo, pensar de las secuencias que a uno le gustan, por qué le gustan, digamos, qué es lo que está funcionando desde el sonido en esa secuencia, en esa película. Ver todas las películas de Lynn Ramsay, de los hermanos Coen, de Cuarón, de Skip Liveside, de Michael Semanik, Randy Tom, las de Lucrecia Martel, ver muchas películas, escuchar y ver tutoriales y mezclar. La verdad que es algo que se aprende haciendo. Yo lo veo bastante parecido. Mi mujer hace cerámica y me parece que es una artesanía parecida. Hay que agarrar el objeto e irlo moldeando, y con el tiempo las vasijitas van saliendo mejores. Pero no hay mucho truco. Nada, muchísimas gracias y esperamos que haya
ocasión de volver a encontrarnos y seguir charlando. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao.